Dicen que usted es un gran asesor. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su máquina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Hola amigas y amigos, los saludamos y las saludamos en este día en que ha sido algo complicado llegar a hacerles la clase. Es un día que todos sabemos presenta complicaciones y dolores y discusiones muchas para las personas de nuestro país, para los chilenos, y nosotros no somos la excepción. Esta es la clase número 4 de plan de redacción de puntajenacional.cl en vivo. Esta vez la clase se transmite desde mi hogar. Están invitados ustedes a compartir la intimidad de mi hogar, pues el equipo de Puntaje Nacional decidió que, pese a que hoy día el trabajo es hasta más temprano para evitar complicaciones en el regreso, la clase sí va a ser de todas maneras. Esta clase entonces ha implicado algunos esfuerzos adicionales, algunas complicaciones que no estaban contempladas, pero la clase se llevará a cabo de todas formas. ¿Qué vimos en la clase anterior, chiquillos y chiquillas? A ver si recuerdan. Voy a probar a ver cómo está esto por mientras. Sí, perfecto. Plan de redacción, empezamos viéndolo. ¿Cierto? Empezamos viendo ejercicios de plan de redacción. Tuvimos una clase práctica. Lo que en esta clase excepcional del día de hoy vamos a ver va a ser una perspectiva teórica que nos ayude a adentrarnos en los criterios generales para entender de manera más rigurosa qué es lo que ocurre en plan de redacción como sección de la prueba. Nos vamos a pasar entonces la clase entera viendo criterios más teóricos que nos van a ser de insumos para poder abordar la sección de plan de redacción en la PSU de lenguaje y comunicación. Sí, así que si les parece, podemos avanzar ahora. Vamos a trabajar como apoyo con la guía de plan de redacción que podemos disponer a partir del material que se encuentra en nuestro sitio puntajenacional.cl. Entonces, lo que tenemos en pantalla es esta guía con la que nos vamos a estar apoyando. Necesito saber, ¿el texto lo leen de forma clara? Porque la visión que yo tengo de lo que ustedes ven es más pequeña de lo que ustedes ven. Necesito saber si el texto se lee o hay que hacer ajustes. Ya, se lee, estupendo. Vamos a empezar a aproximarnos al plan de redacción desde sus elementos más básicos, aquello que nos permite entender para qué sirve. Miramos primero el objetivo de medición.
¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo central del plan de redacción es evaluar el dominio del postulante para relacionar lógicamente un conjunto de ideas referidas a un tema. El ordenamiento correcto de esos enunciados está determinado por dos aspectos centrales que el postulante debe considerar: el título y la estructura textual. El título, El título es el que proporciona el tema o idea principal del cual dependen las ideas presentadas, y aparece explícitamente. El título siempre es explícito, nunca se sugiere, siempre es una idea que aparece de forma clara. El título es el que proporciona el tema o idea principal. Por su parte, además del título, tenemos la estructura. La estructura sienta las bases para que el ordenamiento de este texto sea coherente y consistente lógicamente. En este caso, el postulante debe reconocerla a partir de lo anterior, del título y de los enunciados presentes. O sea, podemos primero decir que los ejercicios de plan de redacción tienen dos partes que hay que considerar. El título, que nos proporciona siempre valiosísima información, y a partir del análisis del título ya podemos empezar a obtener criterios para resolver estos ejercicios. Y por otra parte, la estructura, que es este conjunto de enunciados que aparece desordenado. Le han quitado su coherencia, su cohesión y su orden lógico. Una descripción de este ítem en la PSU. En términos específicos, este apartado de la PSU consta de 10 ejercicios. Cada uno es encabezado por un título entre comillas que propone el tema concreto. Posteriormente se enuncian 4, 5, 6 o 7 ideas, habitualmente son 4 o 5, rara vez podría ocurrir que aparecieran 7, que dicen relación con el título. Finalmente se presentan 5 alternativas con propuestas de ordenamiento que darían coherencia en el tema. El postulante deberá seleccionar la alternativa que representa el orden correcto, vale decir, que configure el esquema de redacción ideal. El nombre plan de redacción, en efecto, es más o menos lo que uno tendría que hacer si quiere escribir un texto. Uno hace una planificación de su escritura previa a la escritura de aquella cosa, cualquiera sea, que uno quiera escribir. Este plan es la ordenación de la información de acuerdo a criterios que obedecen a una lógica. El tener buena o mala este tipo de preguntas solo depende de que sepamos ver cuál es la lógica que está detrás, ordenando estos enunciados que aparecen en desorden. Punto 3. Importancia del título. El título es la base a partir de la cual se organizan las ideas planteadas en el ejercicio, puesto que establece el marco en el que se encuadra el tema y también es el eje articulador sobre el cual se relacionan y jerarquizan las ideas. De alguna manera, a partir del título, se puede intuir la estructura que le otorgará orden a los enunciados. Y ahora revisemos entonces cómo puede aparecer el título. Pueden haber dos formas de aparecer el título. La primera que vamos a examinar se llama título simple. En esta forma, la información está focalizada en un aspecto que puede referir a elementos abstractos, concretos, personas, elementos como personas o acontecimientos. Ejemplos de esto: la esperanza, el faro de Alejandría, José Miguel Carrera, el bicentenario. ¿Qué ocurre aquí? El tema se nos expone de forma clara y precisa.
Por lo tanto, podemos esperar que el desarrollo del texto sea el desarrollo de los elementos. Ay, las alergias invernales, primaverales ya me están empezando a afectar. Muchas gracias por su salud, señorita. Aquí sabemos entonces de qué índole es lo que va a tratar el texto. Distinto es si es un título compuesto en el que hay dos focos y el desarrollo del plan de redacción va a tratar de la relación entre esos elementos. Por ejemplo, los dioses griegos y su influencia en Roma, la pintura y la música del barroco, vida y obra de Pablo Neruda. En este caso es súper importante que tengamos en cuenta el orden en el que aparecen nombradas las informaciones del título, pues el orden de las ideas debe respetar el modo en el que han sido presentadas. En el chat y habitualmente cuando vemos este tipo de ejercicios, hay una técnica que es traducirlo todo a un esquema, que es como el que está planteando nuestra amiga Beth, idea más amplia que el título, concepto o definición, origen, características, clasificación y ejemplos. Hay quien te presenta, incluso en algunas clases en internet, o suele ser un hábito, un lugar común de la enseñanza en los planes de redacción, dar esta receta, se supone. Pero yo les digo, tómenla en cuenta, es una herramienta más entre otras, pero no crean que va a salvarlos en última instancia de tener que afrontar el tema de que las lógicas son siempre diferentes. Hay muchos tipos de lógicas distintas. Por eso mismo, más que aprenderse ese esquema general, es mejor aprender a identificar estos aspectos lógicos. No siempre se da este esquema, el I12 o 12, como le llaman. Este esquema sirve solo para algunos tipos de ejercicios. Denme 2 segundillos. Ya, volví. Tenía que estornudar y servirme agua, porque se me estaba gastando la voz. Ya, tenemos aquí enfrente nuestro el tema del esquema de redacción ideal. Se supone que toda estructura de todo texto siempre tendría un orden fijo, que es como la manera más general en la que podemos abordar cualquier ordenamiento de texto. Principio, medio, fin. Introducción, desarrollo y conclusión. Estas partes, al menos en los textos expositivos, pareciera ser siempre, pues, pareciera ser una constante. Entonces vamos a examinar cada una de las partes de un texto. Primero tenemos la introducción, que corresponde a la presentación del tema del título. Miren, y aquí estos son como los esquemas generales. Habitualmente se comienza con una idea más general y abstracta que el título para dar un contexto al tema a tratar. Como hablábamos en la clase pasada, a ver si me están siguiendo. Sí,
plan de redacción se llama el género lírico. ¿Qué introducción podría partir de un enunciado más amplio que el género lírico? Literatura, dice DM1313. Los géneros literarios. Hablar de los géneros literarios en general, ¿cierto? Eso sería más amplio. A ver, sería más amplio, ¿cierto? O sea, sí, en la introducción es habitual que para dar contexto al tema del que estamos tratando, precisemos un enunciado, tratar un tema que sea más amplio que nuestro tema. Si partimos, yo les hago la pregunta. Si mi plan de redacción se llama el género lírico, ¿qué enunciado más amplio podría haber? Los géneros literarios, obvio, ¿cierto? El género lírico es un género literario junto al género dramático y al género narrativo. O podría ser la literatura en general, como todo. Y eso ya sería demasiado amplio. Ahí tendríamos entonces una idea más general que el título. A ver, si mi plan de redacción se llamara la teoría de la relatividad, ¿qué idea más amplia que el título dirían ustedes? El relativismo, Einstein, física, la física. En física, la relatividad, bla, 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 teoría, ya, perfecto. Ciencias, claro. Ya, estupendo. Nico Melgarejo, maestro Nico Melgarejo. Mi amigo, profe de matemática y de física, siempre sería un buen plan de redacción. Continuamos entonces, examinando nuestra guía. Cuando no se comienza con una idea más amplia, vamos a comenzar con una definición, concepto o tesis del tema a tratar para generar una comprensión más directa del receptor. Ya les expliqué que el contexto de la clase de hoy es especial y en las casas hay perros y en la casa del lado de la mía hay perros que a veces ladran con mucha furia. Entonces, si mi plan de redacción se llamara Los sonidos de la calle, ¿cómo le pondrían al primer enunciado si queremos partir con una definición o tesis general, un concepto? Ya no partir por esta cuestión de la idea más general y abstracta. Ya vimos ejemplos en que partimos por la idea más general. Ahora vamos a partir por una definición o establecer una tesis de lo que vamos a hablar. Claro, si partimos de un enunciado más amplio, serían cosas como los sonidos, la calle, el origen de los sonidos, la ciudad y los ruidos. Sonidos que se producen en la ciudad. En las ciudades habitualmente se produce una enorme diversidad de sonidos. Podemos escuchar sonidos de autos, sonidos de personas que caminan, sonidos de personas que hablan y finalmente sonidos de perros, sobre todo de perros.
Y ahí empezaríamos a tratar ese tema. Entonces, tenemos que, habitualmente, para empezar los planes de redacción, tenemos dos formas. Una, la idea más amplia que el título. Una idea más amplia, más general, más abstracta que el título. Por otro lado, si no hay una idea más amplia que el título, va a empezar con una definición, concepto o enunciado de la tesis del problema que se va a tratar. Como dice aquí, el objetivo de esto es generar una comprensión directa en el receptor. Tengo el chat chiquitito, así que me demoro más en leerlo. Ya. Tengo que ir viendo lo que me dice. Ya, vamos, seguimos adelante. Tenemos entonces estos dos tipos de comienzo. Puede pasar que aún así no haya ninguno de estos elementos a mano. Si no hay ninguna de las formas ya presentadas, es pertinente utilizar la idea más general. O sea, si no hay un tema más general que el título, no hay una definición, vamos por la idea más general de todas, aunque no sea ni título ni definición. Preguntan por cuando se trata de un personaje. Habitualmente el primer enunciado nos va a decir quién es ese personaje. Nos va a decir quién es en el sentido de por qué es tan importante. DM1313, un plan de redacción que se llame DM1313. El primer enunciado va a decir: motivado estudiante de puntaje nacional, sumamente colaborador con las clases en vivo. Nos va a definir qué lo hace ser importante. Oigan, no estoy molestando a DM, es un reconocimiento a alguien que ha participado de nuestras clases desde el año pasado. La constancia se premia aquí, se reconoce. Si ocurre que no hay nada de lo que hemos dicho, todavía podemos seguir buscando cosas. Buscando los antecedentes, orígenes o causas del problema o tema, con la clasificación del objeto o la descripción directa de este. ¿Ven? Tenemos que ir como en este orden. Primero busquemos idea más amplia que el título. Si no hay definición. Si no hay definición, una idea amplia. Si no hay una idea tan amplia, buscamos orígenes o antecedentes, causas. Si no hay eso, buscamos clasificación del objeto en un rango de cosas mayores. Y si no, descripción directa. Pero estos casos donde no están estos elementos son los menos. ¿Van claritos hasta aquí? A ver, hagan preguntillas para poder seguir luego de la introducción.
A ver. Entonces, ya, ahí hicieron las siguientes preguntas. Preguntaron si el esquema, este esquema típico, el I12 sirve siempre. O sirve, si sirve algo o no. Sí, sí sirve. Es una buena herramienta a tener en cuenta, pero no es lo absoluto. Por otra parte, preguntaron algo con respecto a que si el título tiene artículos o no. Pido más especificidad para esa pregunta. Dicen que el origen se parece a la definición. A ver. La 3 es como la primera. ¿En qué se diferencia la 3 y la primera? La primera nos indica una idea más general que el título. Nos indica una idea que es más general que el título. Eso es lo primero que tenemos que buscar. Lo segundo era una definición. Y lo 3 es una idea general, pero que no necesariamente sea más general que el título. Entonces esa es la diferencia entre la 1 y la 3. La 1, lo primero que tenemos que buscar es una idea más general que el título. Luego, el consejo es que si no hay eso, busquemos una definición. Y si no hay eso, busquemos cuál es la idea más general. Preguntan por fecha de nacimiento o en qué se destacaron. Habitualmente van juntas, pero si no van juntas, que primero nos digan quién es esa persona. Porque yo no tengo por qué saber quiénes son. Si yo les digo Vladimir Mayakovsky, ¿qué es más importante? ¿Saber quién fue Vladimir Mayakovsky o saber qué día nació? Saber quién fue. Poeta ruso que fue parte del movimiento futurista, un poeta vanguardista que vivió entre tales y cuales años. Kika dice que le pasaron que en clases que si el título parte con un artículo, la primera es sí o sí una definición. Interesante. Habrá que analizarlo. Yo no había escuchado eso. Sería un irresponsable si te dijera eso es cierto o eso es falso. Veamos, tendré que analizarlo. ¿Están escuchando el audio muy fuerte? Si de título sale Felipe Tenis, ¿qué va primero, la descripción o su fecha de nacimiento? No es la descripción, las descripciones vienen después. Viene la fecha primero que la descripción. Pero una cosa es que no es una descripción cuando nos dicen quién es alguien. Una descripción es cuando nos dicen cómo es alguien. ¿Quién es la definición? ¿Cómo es la descripción? Ya. Miren. Entonces, aquí resumimos lo anterior. Como una serie de preguntas. Como si cuando empezáramos a hacer un ejercicio de plan de redacción, tuviésemos que preguntarnos esto. Debo estornudar. Nos hacemos estas preguntas. ¿Hay alguna idea más general que el título? Si la respuesta es sí, elegimos esa idea. Si la respuesta es no, nos hacemos otra pregunta. ¿Hay alguna definición respecto al tema del título? Si la respuesta es sí,
elegimos eso. Si la respuesta es no, nos preguntamos, ¿existe algún antecedente, origen o causa del tema problema? Así hemos visto ya lo que involucra la introducción. Por, por ser un día especial y por haber hoy empezado más tarde y por no tener que volver a mi casa, creo que hoy día puedo extender la clase hasta que terminemos de ver todo lo relacionado con plan de redacción. Sin embargo, creo que sería muy bueno en este momento darles un mensaje que viene muy interesante. ¿Te gustaría practicar la carrera que estás pensando estudiar? Un mayor te invita a los talleres prácticos de primavera donde podrás vivir la experiencia de practicar tu carrera del futuro. Si les interesa, inscríbanse en unmayor.cl. Toma una decisión de futuro y postula en la U Mayor. Ya. Entonces, les propongo que antes de seguir con el desarrollo, vayamos a nuestra sección preferida, hacemos un break más cortito y volvemos a clases. Entonces, ahora nos vamos a la pregunta desafío y seguimos luego examinando este el misterio de los planes de redacción. Vamos a resolver el misterio del plan de redacción examinando sus aspectos en profundidad. Entonces, nos vamos a la pregunta desafío presentada a ustedes por Universidad Mayor. Los dejo entonces con la pregunta desafío.
Entonces estamos de vuelta con más iluminación para que no piensen que esta clase es tan fantasmal. Y entonces vamos a lo nuestro, que es resolver la pregunta desafío del día de hoy. Vamos a ella entonces. Organización no gubernamental. B. Al no depender de ningún gobierno, es decisión de sus miembros si quieren o no optar por personería jurídica. 2. Pueden adoptar diferentes estatus: asociación, fundación, corporación o cooperativa. 3. Entidad de carácter civil que tiene como objetivo optimizar el bienestar público social, conocida por las siglas ONG. 4. Algunas actividades afrontadas: protección de la infancia, medio ambiente, migración, educación y cultura. 5. Tipos: organizaciones voluntarias, comunitarias o populares, agencias y organismos de servicio no lucrativos, entre otras. Dicen todos que la respuesta correcta es la... A ver, la mayoría, la polémica entre cuál está entre la B y la A. Vamos a decirles que la respuesta correcta es la B. ¿Por qué es la B, amigos míos? ¿Por qué es la B? A ver, se va a hacer un loop eterno. Tenemos aquí complicaciones técnicas. Pasan por hacer la clase en circunstancias que uno no conoce. Ya. Ahí sí está. Ahí sí salió lo que tenía que salir. La B. Partimos con una definición y eso lo tienen todas las alternativas. Podemos partir entonces con la 3, porque es una definición. ¿Qué es una organización no gubernamental? Es una entidad de carácter civil que tiene como objetivo optimizar el bienestar público o social, conocida por las siglas ONG. Luego, como sabemos que es no gubernamental, la alternativa 1, el enunciado 1, perdón, nos profundiza la definición de la 3 y nos dice: al no depender de ningún gobierno, es decisión de sus miembros si quieren o no optar por personería jurídica. Luego, si adoptan personalidad jurídica, pueden hacerlo con diferentes estatus: asociación, fundación, corporación o cooperativa. ¿Qué tipos de ONG hay? Organizaciones voluntarias, comunitarias o populares, agencias y organismos de servicios no lucrativos, entre otras. Y terminamos con lo cuarto, el tema más específico. ¿A qué temas, a qué tópicos se dedican las organizaciones no gubernamentales? Protección de la infancia, medio ambiente, migración, educación y cultura. Entonces, por esta razón, este es un ejercicio difícil de plan de redacción. Nosotros lo tenemos calificado dentro de nuestro sistema como difícil, porque es el desarrollo de un tema y nos sigue este aspecto estos esquemas tan absolutos como el que hemos tratado, el I-12. Aquí el I-12 no aplica, por ejemplo. Así, habiendo resuelto la pregunta desafío del día de hoy, continuamos viendo
en detalle el asunto teórico del plan de redacción. Era la B, para quien pregunta cuál era. Vimos entonces el inicio. Ahora vamos a el desarrollo. En el desarrollo se debe analizar, ampliar o concretizar lo presentado en la introducción. Por ello, en este momento del texto se presentan las ideas particulares, las explicaciones, las consecuencias o efectos del problema planteado. Luego, en la conclusión se ubican generalmente los ejemplos, que pueden ir de ejemplos más amplios a ejemplos más específicos. Y finalmente una solución, recomendación o proyecciones al futuro del tema que se está tratando. Eso también es probable que ocurra. Por otro lado, en los enunciados del tipo actualmente suelen ir al final. La medicina. A ver, inventemos uno nosotros. Alguien me pidió que mandara saludos a Constitución. Hace un rato. Doy los saludos ahora para que le crean que esto es cierto. Puntajenacional.cl en vivo. Es verdad, es un preuniversitario gratuito, libre, online, que sale en vivo y en directo a todo Chile. Saludos a Curacautín también en la 9ª región. Entonces, inventemos uno. ¿Cómo vamos a inventar uno? A ver. Un tema. La 9ª región. La 9ª región es nuestro título. Inventemos un enunciado más amplio que el título. Las regiones de Chile. Chile, regiones de Chile. Luego, ¿cómo sería el enunciado que le seguiría? Nuestro primer enunciado es las regiones de Chile. Claro, Chile y las regiones. Chile y sus regiones. Regiones del sur de Chile. Ya, después vamos el sur de Chile y la 9ª región. ¿Cómo luego podríamos desarrollar el tema de la 9ª región? Se caracteriza por, efectivamente, Temuco ya es algo más específico. Ya, deme, claro. Entonces tenemos nuestro título es la 9ª región de Chile. Nuestro primer enunciado es Chile y sus regiones. El enunciado siguiente es 9ª región de la Araucanía. Luego nos dicen ubicación, clima, gente, cultura. Luego podemos ir entonces a un tema más específico, tal como Temuco, capital de la 9ª región. Y luego podríamos terminar con algo aún más específico. Algo que se haga en Temuco, las costumbres de Temuco. Las actividades económicas principales de Temuco.
Ya, súper bien. Seguimos entonces con criterios de ordenación y ejemplificación. Tenemos que existen 4 formas para estructurar los textos. El tema y el tipo de enunciados van a poder dar cuenta de estas estructuras. En verdad hay muchas estructuras, son miles y miles, porque podrían ser tantas como temas, pero estas estructuras generales, estas 4 que les vamos a presentar aquí, son un buen mapa, una buena carta de navegación para ir enfrentándose a esta sección de plan de redacción. Lo primero que tenemos es el criterio deductivo, y es lo más frecuente en este tipo de ejercicios. Un criterio deductivo de ordenamiento consiste en un criterio que va desde lo más general a lo más particular. Un criterio inductivo, que es muy poco frecuente en los planes de redacción, es al revés. Va de lo más particular a lo más general. Para pensar en lo deductivo, como para hacerse la idea, es como si primero tuviésemos una foto de la Tierra, después tuviésemos una foto de América, después una foto de América Latina, después una foto de Chile, después una foto de Santiago, después una foto de la Florida y después una foto de aquí, de mi casa. Ahí iríamos abarcando de lo más general, lo que más abarca, a lo que menos abarca. Deductivo, entonces, lo que va de lo más general a lo más particular. Este de M es un caso, un pícaro, típico chileno. Entonces, de lo más general a lo más concreto. Entonces, introducción, idea más amplia y abstracta que el título, definición, concepto, tesis, idea más general del tema mismo, género, clase, tipo al que pertenece el tema. Luego el desarrollo, ideas particulares, secciones del tema o las partes de un tema, características específicas. Y en la conclusión, ejemplos, validación de las tesis, otros contextos en los que se puede aplicar el tema, y aquí yo le añado actualidad del tema que estamos tratando, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, veamos. Ya. El cine, séptimo arte. El cine es una producción industrial de cine estándar para consumo masivo. 2. El director, genio creador que combina todo según un estilo reconocible. 3. Teatro, danza, música, poesía, pintura, arquitectura.
componentes básicos de un filme. 4. Compendio de todas las bellas artes. 5. Manejo de la luz, síntesis de concepto de imagen, secuencia de escenas. Componentes específicos de un film. Entonces, ¿cuál vendría a ser el enunciado más general? Uno, una producción industrial de cine estándar para consumo masivo. 2. El director, genio creador que combina todo según un estilo reconocible. 3. Teatro, danza, música, poesía, pintura, arquitectura. Componentes básicos de un filme. 4. Compendio de todas las bellas artes. 5. Manejo de la luz, síntesis, concepto e imagen. Secuencia de escenas, componentes específicos de un filme. Nada de spam aquí, chiquillos. Este chat es una herramienta de la clase, no es una plataforma publicitaria. Ya. Efectivamente, la más general es la 4, porque si el cine es un arte y se hace un compendio de todas las bellas artes, compendio es como un listado. El cine es un arte. Entonces, si el cine es un arte y se hace un compendio de todas las bellas artes, el compendio de las bellas artes es algo mucho más general de lo que es el cine. Y recuerden entonces, ahí tenemos el ejemplo perfecto de lo que debería ser una idea más general que el título. Seguimos entonces. ¿Con cuál deberíamos seguir? Con la 3, porque la 3 concretiza esta idea anterior, que el cine reuniría también todo este elemento que anteriormente se ha dicho, compendio de bellas artes. ¿Cuáles son? Teatro, danza, música, poesía, pintura, arquitectura. Y luego, para luego considerarlas como componentes básicos de un filme. Seguimos entonces con 5, que es una característica específica del filme, del cine. Manejo de la luz, síntesis de concepto e imagen, secuencia de escenas, componentes específicos de un film. Ya se nos habló de las bellas artes, se nos habló del lugar del cine en las bellas artes, ahora se nos dicen las características específicas de las bellas artes. Ramos pregunta por qué no puede ser la 1, porque es mucho más general hablar de las bellas artes que hablar del cine. Luego, tenemos que ver cuál de estas dos alternativas es más general y cuál es más particular.
¿Cuál es cuál? A ver. Claro, es mucho más particular la 2 porque nos habla de algo que toda película de cine tiene, un director. En cambio, esto nos habla de un tipo de producción fílmica mucho más específica. Entonces, el orden es 4, volvemos aquí, 4, 3, 5, 2, 1 y la alternativa correcta es la E. Tenemos secuencias de información, criterios que son secuenciales. A esto también le podemos llamar criterios lineales porque sugieren ideas que se ordenan de manera causal, como si fuese una línea. Esa talla del number E, ¿de dónde salió? ¿Dónde M? Ya. Tenemos dentro del criterio lineal o secuencial una primera forma que es causa-efecto. Es simple de entender, ¿no? Vamos a quitarle un poco de zoom. Una historia de amor. Lo que tenemos que hacer entonces es ordenar esto de acuerdo a cuál viene antes y cuál viene después. 1. Entre los pretendientes de la princesa, bajo una falsa identidad, un príncipe extranjero. Amenaza de suicidio de la princesa ante la negativa de su padre. Decisión del rey. Conceder la mano de su hija al vencedor de una prueba. Negativa del rey de entregar a su hija a un vencedor desconocido. El príncipe descubre su verdadera identidad. Aceptación del príncipe por parte del rey. La prueba: alcanzar la habitación de la princesa en la alta torre del castillo. ¿Cómo tendríamos que empezar? ¿Qué es lo primero que pasa aquí? Ya. Todo esto pasa porque hay un rey que se le ocurre que va a casar a su hija con el que gane una prueba. Claro, pues si antes nadie podía decidir qué hacer con su vida. El amor no importa mucho, importa que si las personas se lleven bien. No, no importa, lo que importa es que el marido de mi hija gane una prueba. Ahí yo lo voy a querer.
Entonces el rey decide conceder la mano de su hija al vencedor de una prueba. Y entonces acuden muchas personas porque todos se quieren casar con la hija, y entre los pretendientes, a ver, no viene la 1, esto está mal, no viene la 1, viene la 6. Viene la 6 porque primero nos tienen que decir cuál es la prueba. El rey dice que va a casar a su hija con el vencedor de una prueba. Después nos dicen cuál es la prueba: alcanzar la habitación de la princesa en la alta torre del castillo. Y luego nos dice: entre los pretendientes de la princesa, bajo una falsa identidad, un príncipe extranjero. Luego pasa que hay un desconocido que vence en la prueba. Y el rey se niega, pues dice: nah, no. Mi hija no se va a andar nada casando con un desconocido aquí. Pero el desconocido había ganado la prueba, pues. Había ganado en la misma ley que el rey puso. El rey era un tipo indeciso, ponía criterios y después se retractaba. Entonces, como a la princesa le había igual gustado el ganador, se enojó con el papá y le dijo: papá, me voy a matarme. Oh, le quedó la escoba al rey, po. Todos los planes le salían mal. Entonces, el príncipe, viendo que ya había un condoro grande, decide dejar de aparentar ser un tipo cualquiera como todos los pretendientes que iban, y dice: no, yo soy el príncipe. Oh, y el rey dice: oh, disculpe, don príncipe, si yo hubiese sabido que usted era príncipe, jamás me hubiese negado a que usted se hubiese casado con mi hija. Porque obviamente si su hija se casaba con el príncipe, algún beneficio iba a tener en términos de alianzas con el reino de donde provenía este príncipe. Y ahí quedaron todos felices. ¿Qué vimos aquí? Vimos una secuencia de hechos de los cuales uno da paso al siguiente hasta llegar al final. Este tipo de secuencia se llama secuencia causal o lineal. Aquí, para hacer esto, ¿nos hubiese servido el I12? No, pues no sirve, pues no hay I12 aquí. Esto es un criterio antecedente consecuente en que los elementos siguen una secuencia de antes y después. ¿Cuál es la diferencia? No necesariamente es causa. La diferencia con el caso anterior es que los hechos están ordenados por ser uno causa del otro. Un antecedente consecuente también son hechos ordenados, pero aquí no necesariamente los hechos son causa y efecto, se relacionan entre sí a la manera de la causa y el efecto. Entonces, miremos este ejercicio.
La inspiración de una novela. ¿Aló? Ah, es que estoy cambiando la... ¿Por qué no escuchan? Estoy cambiando la pizarra nomás, po, muchachos. La inspiración de una novela. Búsqueda y encuentro con Yvonne de Quibercourt. No me pidan que pronuncie bien francés porque no sé hablar francés. Durante una misa. Búsqueda y encuentro con Yvonne de Quibercourt durante una misa. 2. Alain Fournier conoce a una joven hermosísima en la sala de exposiciones del Grand Palace de París. 3. Desaparición de la joven. Tiempo después, Fournier se entera del casamiento de la muchacha. 4. Conversación de los jóvenes mientras pasean por las orillas del río Sena. 5. Acontecimientos que motivan a Alain Fournier a escribir la novela El Gran Moulin. Bla, bla, bla. A ver, ¿cómo la abordarían ustedes? A ver, entonces, deberíamos partir por el 2, ¿o no? Es el hecho que parece haber ocurrido antes que cualquier otro. Y sabemos que estos hechos van a culminar en la escritura de una novela, donde este tipo nos contó su historia de amor. Entonces, sabemos que termina con 5. Ya, la conoce. Luego, podría ser que no se vieron más, la buscó y la encontró y la uno, o que conversaron mientras paseaban por las orillas del río Sena. La relación entre la 4 y la uno no sabemos muy bien cómo establecerla, pero sabemos que podría venir o la 4 o la uno. Dejamos eso entonces ahí y seguimos ordenando con lo que podamos. No se ven más porque la muchacha desapareció. Mucho tiempo después, Fournier se entera de que la chiquilla que le gustaba se casó. Toda
esta pena que el tipo tuvo lo motivó a escribir una novela, El Gran Maulnés. Entonces, nos vamos a las alternativas y el problema que teníamos era dónde ubicar el el 1 con el 4. Sabemos que termina con el 5, por eso por descarte podemos decir que es la C. Pero ahora también nos dicen que en verdad la vez que se conocieron, en 2, no hablaron. Se encontraron en una catedral, en una misa. Oh, ¿cómo estás? Qué bueno que te vi tanto tiempo. Y entonces, después de la misa, dice, oye, ¿qué voy a hacer ahora? No, no voy a hacer nada. Oye, ¿no quería ir a pasear un ratito? Ya, pues vamos. Y fueron y pasearon por el río Sena. Oh, quedó súper enganchado este tipo, pues nuestro amigo escritor. Quedó súper contento. Pero pasó que de repente la muchacha desapareció y no la vio más, pues, entré. Y ahí, de repente un día se enteró, hoy se había casado, oh, se debía haber puesto tan triste nuestro amigo, tan triste. Pero ¿de qué le sirvió esa tristeza? Le sirvió para escribir una novela y hizo algo que perduró de aquí hasta que quede la humanidad. Entonces, ¿cuál es la lección del ejercicio anterior? La lección es que si no sabemos dónde va algo, sigamos ordenando igual y luego escogemos entre los ordenamientos que se nos sugieren aquel que es más cercano al orden que obedece al menos a los elementos que estamos seguros. Y que hay que afectar la infelicidad y transformar la infelicidad y la tristeza en fuerzas creativas, motor del arte. Y el arte es lo más lindo de la vida. Junto con el rock y... ¿Y qué más puede ser lindo además del arte? Pero el rock es un arte. Bueno, me pongo a hablar tonteras y me enredo yo solo. A ver. Vean esto. Lean este ejercicio que está en pantalla. Es un criterio lingüístico, una secuencia lingüística. ¿Y qué significa que sea una secuencia lingüística? Que el orden está dado por las marcas discursivas. Antes, después, primero, al final, cosas así. Esto está facilito. Hay varios de ustedes, varios y varias, que tienen talentos literarios. Me llama mucho la atención eso, que haya tanta gente interesada en la literatura. Eso fue también lo que me motivó a mí a estudiar lo que estudié y que donde llegué a terminar haciendo esto que hago ahora.
Entonces, si tú te mueves entre libros y letras, elige una carrera que te acompañe con esto. En Universidad Mayor podrás encontrar la carrera de tu vocación. Conoce nuestras carreras en www.umayor.cl. Recuerda, a la UMayor se postula. A ver, ¿cómo partiría esto? ¿Cómo preparar galletas? ¿Cómo vamos a partir? En primer lugar, pues obvio, si nos tiró toda la pista, pues aquí el criterio es lingüístico. En primer lugar, debe asegurarse de tener los ingredientes necesarios. Obvio, no puedes cocinar sin ingredientes. Harina, azúcar, polvos de hornear, mantequilla y saborizante. Luego, ¿con qué continuamos? Tenemos en primer lugar, tenemos los ingredientes. Posteriormente mezclé los ingredientes hasta formar una masa compacta y homogénea. Sabemos que la 1 nos habla de algo que viene después del reposo, la 2 nos habla de un reposo y la 5 ya nos habla de la presentación, que es al final. Y aquí se arma solo. Primero hay que dejarla reposar, que es lo que pasa en la 1, o sea, en la 2. Después de dejarla reposar, hay que dividir la masa, y es lo que pasa en la 1. Y en la 5 nos dice cómo hacer que las galletas se vean más lindas. Entonces es 4, 3, 2, 1, 0. No 0, 5. 4, 3, 2, 1, 5. Y no pudo partir el cohete. Entonces, vemos aquí la alternativa y ya sabemos que la correcta es la primera que sale, la A. Tenemos luego otro criterio, que es el criterio cronológico, que está fijado por los momentos en los que se suceden los acontecimientos y habitualmente trabajan temas en periodos de tiempo que son no muy siempre, pero que son más largos. Por ejemplo, la historia de la biología. Y vamos a empezar con los griegos y terminar con la actualidad. Sí, sol. Siempre es ad ovo. Lo del NEM tendría que estudiarlo más porque ahora no sé si puedo. O sea, si podría decirles algo importante. Miren, mi gata está hablando. Mi gata Lucy. Se las mostraría, pero es una rebelde y hace lo que quiere. Ad ovo es desde el principio. Bueno. Introducción abarcaría origen, inicio o principio de algo, etapa, época o fecha más antigua, suceso más antiguo, personaje más antiguo. Desarrollo involucra evolución en el tiempo, secuencias temporales lógicas.
Y conclusión, acontecimiento más actual, personaje más actual, momento más actual, proyección futura, etcétera, etcétera, etcétera. Ya se fue para otro lado la gata. Si es rebelde, ya hace lo que quiere todo el tiempo. Entonces, bajo ese criterio, hagan este que está en pantalla. Preguntan hasta qué hora es la clase. Es que por ser el día que es hoy, empezamos más tarde. Pero además yo tengo más comodidades para quedarme y que terminemos de ver la guía. Entonces yo creo que va a durar como 15 minutos más que ahora, algo así. Ya, aquí tenemos el movimiento de los astros y es un criterio cronológico porque supone el desarrollo de una idea a lo largo de amplios periodos históricos. Leamos los enunciados. 1. Kepler demuestra en el siglo XVII que todos los planetas se mueven elípticamente. 2. El telescopio de Galileo refuerza la concepción copernicana del sistema solar. 3. Claudio Ptolomeo hacia el año 150 después de Cristo mejoró el sistema situando la Tierra en el centro del universo. 4. En el siglo II a.C., Hiparco crea un sistema de combinaciones circulares para explicar el movimiento de los planetas. 5. Nicolás Copérnico idea un sistema para predecir la posición de los planetas suponiendo que la Tierra giraba alrededor del Sol. Obvio que empieza, ¿cierto?, con 4, la idea más antigua. Hiparco crea unos círculos y dice, bueno, los planetas se mueven así, pues, en círculos. Pasaron 350 años y llegó el Claudio Ptolomeo. Y ve el sistema de Hiparco y dice, yo lo voy a arreglar. Y lo mejoró y le quedaba todo bien si ponía la Tierra en el centro del universo. Entonces, por mucho, mucho tiempo se creyó eso. Hasta que llegó Nicolás Copérnico, científico, colega de nuestro amigo Nico Melgarejo, que algo por ahí como por 1300 años después en los que se creyó esto, ideó un sistema para predecir la posición de los planetas, suponiendo que la Tierra giraba alrededor del Sol. Oh, pero nadie le creyó mucho, pues. Lo creyeron medio loco igual que el Galileo. Y el Galileo inventó el telescopio, que es lo que tenemos en la 2, y gracias a eso se pudo comprobar que la idea que había planteado Copérnico, o reforzar, era buena. Y luego del aporte de Galileo, el señor Kepler demostró en el siglo XVII que todos los planetas no se mueven en círculo, como pensaba Hiparco, sino que en elipsis. Muy lindo este ejercicio. Vamos al siguiente criterio. A ver. Criterio espacial. Y es la forma de ordenar elementos que aparecen ordenados en el espacio.
Se estructura así. La introducción. Para la introducción debemos siempre tener en cuenta esto. Primero, describir lo más general de un espacio. Se comienza desde el norte hacia el sur. Se va desde el oriente hacia el occidente. De arriba para abajo y de izquierda a derecha. Desde Arica a Punta Arenas, describiría uno Chile. El desarrollo nos plantea especificaciones geográficas, aquello que hace de una zona algo específico. Y el ordenamiento secuencial. Finalmente, la conclusión, punto más específico y último lugar de la secuencia. Hagamos un ejercicio de este tipo. La ruta de Valdivia. Se los dejo aquí planteados. Entonces, todos apuestan a la B. Primero, el enunciado número 1 es: pide autorización a Pizarro para viajar a Chile. La 2 es: se embarga América y participa en conquista de Venezuela. 3. Luego de muchas dificultades encuentra un valle apropiado donde funda Santiago. 4. En Perú sirve lealmente a Francisco Pizarro. 5. Se incorpora en una expedición que es enviada al Perú. Primero, ¿cierto? Este caballero estaba en Europa y se fue a Venezuela. Vino a América y se bajó en Venezuela. Era un artista. Pedro de Valdivia era un artista español que amaba al público latinoamericano. Era un cantante. Entonces vino a América y conquistó al público de Venezuela. Y eso es lo que se dice en el segundo enunciado. Conquistó al público de Venezuela y entonces, queriendo ampliar su público, va a Perú, porque quiere que su música, claro, se fue de gira al Perú para que su música llegara a más gente todavía. Y en Perú sirve a Francisco Pizarro, que era el dueño de un sello discográfico que le permitió a Pedro de Valdivia tener muchos éxitos. Ahí le dijo a Pizarro: oye, amigo Francisco, ¿tú me podrías dejar ir a Chile? Porque yo creo que ahí puedo encontrar un buen público para mi música. Y Pizarro le dijo: anda nomás. Y
se fue de Perú a Chile y luego de muchas dificultades encuentra un valle apropiado, donde incluso fundó una ciudad. Entonces es 2, 5, 2, perdón, 2, 2, 2, perdón. Claro, parte con la 2, luego va en la 5, luego la 4, luego la 1, luego la 3. 2, 5, 4, 1, 3, la alternativa B. La alternativa B es la correcta. Sí. Entonces, amigas y amigos, en esta clase, algo accidentada, algo extraña, en un escenario que no es el habitual, vimos los distintos criterios de ordenamiento de plan de redacción. Los examinamos. Entramos al secreto de los planes de redacción para que nos dijeran calmada y tranquilamente cómo poder afrontarlos. Pueden, si quieren, ver la clase nuevamente, adelantando y retrocediendo en los momentos que les parezcan más relevantes. Eso lo pueden hacer desde www.puntajenacional.cl buscando en clases anteriores. De aquí a una hora esta clase estará online en YouTube. Espero, amigas y amigos, que la clase de hoy les haya gustado, espero que les haya servido. Se dio en condiciones complicadas, pero afortunadamente pudimos llevar la clase a buen término. Les deseo un muy buen término de esta semana y luego fin de semana. Nos veremos el próximo día hábil, que me imagino que es el lunes. Que estén muy bien y nos vemos pronto.